Askurukipan hilata kun hamastasa. Askirukipanay, Askirutipan, Villacanaka, Gilatanaka. Churu Askurukipan tasenitaki tasenitaki. tichiri ukamaraki taje yatekeri mashinakataki acá urun Askirutipanay, Yatichiri, Askurukipan tapenitaki. Ya, falta ñani. Acá hay istapta wasurampi. Aski sumawa, kusawa. Hisa, Ya. Yatichiri, Ya, como hailiñan acá aymara kucha hailiñan ya, humana utan haili patak pa haili pat managa, ya. Vamos a cantar esta parte del aymara, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿no? Hupaqoli la hapuninwa, hupachuy mahan kapuninwa, hanipuni utjaniti, ukamampi munataha, ¿no? Ya, todos ahora, ¿ya? Maya paya kimsa. Hupaqoli li hapuninwa, hupachuy mahan kapuninwa, hanipuni utjaniti, ukamampi munataha. Hupaqoli li hapuninwa, hupachuy mahan kapuninwa, hanipuni utjaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni unhasta, achanyaki umunasitu, ichaway sarawehewa, tatitun hakaru sarhe, hanipuni utkaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni unhasta, achanyaki umunasitu, ichaway sarawehewa, tatitun hakaru sarhe, hanipuni utkaniti, ukamampi munataha. Waliki, muy bien, excelente. Ya, se van a... Para algunos debe ser nuevo, para algunos debe ser bonito, pero leer debe ser complicado, pero práctica, práctica, práctica. Ya, ustedes van a hacer Yatichiri, canción. ¿Sí? ¿puedo cantar? Claro, adelante, Miski. Ya, Maya Paya Kimsa. Hupaq kolila hapuningwa, hupaq chuymaha hapuningwa, hanipiniu uthaniti, ukamampi munataha. Hupaq kolila hapuningwa, humaq chuymaha hapuningwa, hanipiniu uthaniti, ukamampi munataha. Llakitapuniu ¿sabe que no leo bien? Ya, siga, siga, A ver, siga. ¿dónde está? Aquí está. Llakitapuniu uinhasta, hachañakiu munasitu, hichaway saraway hewa, tatitu hakaru sarje, hanipiniu utjaniti, ukamampi munataha. Llakitapuniu uinhasti, hachañakiu munasitu, hichaway saraway hewa, tatitu hakaru sarje, hanipuniu utjaniti, ukamampi munataha. Ahí. Bravo. Waliki, Tullaka, Que no, Miski. no pude leer muy bien algunas, pero Bien. ya. Gracias. Muy bien. Kitin Pichayinta, Yuni. Felicidades, Miski. ¿Alguien más quiere cantar? Ya, Waliki. Hanya Kitin Pichayimun Het Waliki. Naya Yatichiri. Ya, a ver.
Hupah kolila hapuninwa, hupah chuimahanga puninwa, anipuni uthaniti, ukamambi munataha. Hupah kolila hapuninwa, hupah chuimahanga puninwa, anipuni uthaniti, ukamambi munataha. Yakita punio uni hasta, pachanya kio muna situ, ichawa sarawa hewa, tatitung hakaru sahe, hanipuniu uthaniti, ukamapi munataha. Yakita punio uni hasta, pachanya kio muna situ, Ichawai sarawai hewa, tatitung hakaru sarhe, hanipuniu uthaniti, ukamambi munataha. Wow. Ucha que sí. Bravo, muy bien. Bravo, bravo. Waliki, Bravísimo. excelente, muy Lindo, bien. lindo, muy bonito. Muy bien, Waliki, Waliki. Chacuchete cañán, ¿ya? Estamos viendo los sufijos, ¿sí? Déjenme, voy a abrir ese documento. Ya, hasta aquí hemos visto algunos sufijos y estos sufijos van a ser los más importantes, los que se aplica de forma muy regular, ¿ya? No está grabando ya, Tichiri. Está en YouTube. Ah, ya, gracias. Muy bien, entonces, ahora, importante, por ejemplo, hasta aquí hemos trabajado la mayoría con un solo sufijo, ¿sí? Ahora vamos a practicar con varios sufijos, ¿sí? A la vez vamos a conjugar con todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces vamos a hacer conjugaciones. Los más básicos cuando hablamos de sufijos tiene que ver con los sufijos posesivos, ¿no ven? No se ve la pantalla. Solo estamos viendo la pantalla de la canción. Ah, ya, ahorita les voy a compartir, ¿ya? Ahora sí, ¿verdad? Isaya Tichiri. Muy bien. Entonces, lo más usual cuando conjugamos, la mayoría tiene que ver con los sufijos posesivos, ¿no? Pronombres posesivos, que es a, mi, tú, pa, que sería su, y lo que sería sa, nuestro, ¿no? Eso ya saben, desde el primer día hemos practicado, ¿no? El segundo día, ¿no? Entonces, ahora vamos a conjugar con estos sufijos, ¿ya? Con estos sufijos, porque en la vida real no va a ser solamente con un sufijo que van a trabajar, sino van a trabajar con varios sufijos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, como ya conocemos los más usuales, podemos conjugar, ¿no? Con cualquiera, ¿ya? Ahora bien, vamos a empezar por algo básico, ¿no? Uta, ¿no? Uta es casa, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, en función a esto puedo poner utaja. ¿Qué significaría? Mi casa. Utama. Tu casa. Tu casa. Utapa. Tu Tu casa. casa. Utasa. Nuestra casa. Nuestra casa. Muy bien. Fácil. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿no? En función a esto. Utajaru. ¿Qué estoy diciendo? A mi casa. A mi casa. A mi casa. Lo mismo sería, ¿no? ¿Qué sería eso?
A tu casa. A tu casa. A tu casa, perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué estoy diciendo ahora? Pluralizador. A tus casas. Exactamente. Utanakamaru, A tus casas. a tus casas. Casas. ¿Ya? Ahora aquí un elemento importante. Cuando utilicen el pluralizar, cuando van a pluralizar, siempre va a estar antes de otros sufijos, ¿sí? Siempre va a estar después de la palabra raíz, en este caso, uta. Uta. ¿Ya? Entonces, primero pluralizan, luego agregan los sufijos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá. Ahora hay más o menos un orden, ¿no? Les voy a pasar un libro en PDF. Ahí van a ver, ¿no? ¿Cuál es más o menos el orden? No hay un orden estructurado, definido, digamos. Primero tiene que ser el sufijo tantos, ¿no? No hay eso, ¿no? Pero hay más o menos un texto y eso, de eso van a estudiar esta parte, ¿ya? Es Gracias. avanzadito un poco, pero importante para aprender la estructura gramatical de lo que sería la Aymara, ¿ya? Y a Tichire, Sí. en Aymara, los sufijos posesivos, ¿cómo se conocen? O sea, el sufijo posesivo. Sufijo posesivo. Estos cuatro son los posesivos. Ya, su nombre en Aymara, ¿qué sería de ellos? Como sufijo posesivo. La traducción. Sufijos como Arquirinacapa. Arquirinacapa, sí, tal vez serían. ¿No? Pero los sufijos como tal se dice quila, ¿no? Quila, ¿no? Y claro. Sí, Ya. quila. Entonces, ahí podemos dar posesivos, no sé. No se me ocurre alguna palabra en este momento. Posesivos. ¿Algo de posesión o de poseedor? Exactamente, Poseedor. eso es, ¿no? ¿Cómo podría Eso es ser? a ver, ¿cómo podríamos traducir? Y la. Ya, a ver, vamos a tarea para la casa, posesiva. ¿Ya? Ya, tarea para la casa. Muy bien. Entonces, el naka primero, luego los otros sufijos. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no ven? Sí. Muy bien. Eso sería, por ejemplo, a ver, voy ahora a conjugar otro, con igual pluralizando. ¿Qué estoy diciendo? Mis casas. Ya, mis casas. ¿Qué estoy diciendo ahora? Siempre mis casas. Ya, a ver, otra traducción. Mi casa sí. Mis casas siempre son. Es Ya, que mis son, casas faltaría el siempre- guapo. Ya. Listo. Ahí sería, exactamente. son siempre mis casas. Ya, Siempre sí. son mi casa, puede ser también. O mis casas siempre son, ¿no ven? Claro, mis casas siempre son también. Exacto. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se Quizá. entiende cómo se conjugan? Entonces, por ejemplo, ¿no? Solamente tomando en cuenta este ejemplo, ¿no? Uta es la palabra raíz. Claro. ¿Ya? Ahora aquí, a ver, ¿con cuántos sufijos estamos trabajando? Este es otro sufijo. Este ja es otro sufijo. El Posesivo. puni. 4 sufijos, ¿no? Ese es, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese puni. Siempre, pero no me acuerdo. Ya, ahí están los 4 sufijos. 1, 2, Afirmativo. 3, 4. Ahora podemos añadir otros más. A ver, ¿a alguien se le ocurre alargar esta palabra? O el puni podemos cambiar y alargar, ¿no? Utanakaja Puniskiwa, así. Ya, esta sería una variante. Utanakaja Utanakaja puniskiwa. Punirakispawa, ¿ya te chiri? Ya. Utanakaja Punirakispawa. Ya, muy bien.
Puni, ya está. Raki. Ya, estos son, por ejemplo, otros sufijos, ¿no? A ver, estos sufijos no hemos visto tal vez, ¿no? Esto significa, por ejemplo, esto vendría, por ejemplo, del nakaraki, Punispawa. nakaraki punispawa, ¿no? Sí. Ya. Entonces, Alargó. más o menos es un alargador en el cual especifica Caja, mm, un alargador que significa más o menos un hecho, pero que Hacerlo siempre. como un futuro planificado más o menos, ¿ya? Correcto. Sí, como un futuro planificado. Puede que se lleve, puede que no se lleve. Por ejemplo, cuando decimos estamos diciendo, ¿no? Todos nosotros debemos siempre comunicarnos, ¿no? Informarnos, no sé, Dialogar. conversar, Estar en ¿no? constante diálogo. Exacto. Sin embargo, puede que se lleve el mismo, puede que no, ¿no? Entonces, más o Correcto. menos es eso, ¿ya? Bien, a ver, ¿quién dice? Después del pluralizador hay un orden para colocar los demás sufijos. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Depende del contexto, de las circunstancias, pero hay un texto en el cual más o menos hace referencia a eso, ¿no? Les voy a pasar a eso, ¿ya? Desde Martha Hartman, no sé si han escuchado, y de Juan de Dios Yapita. Se llama, no me acuerdo, son los primeros textos, ¿no? De la investigación de Aymara que han hecho. Ellos son los pioneros, ¿no? De la investigación. Bien, ahora trabajaremos con otro texto, o no, con otra palabra. A ver, dígame una palabra raíz, cualquiera. Y sí. Ya, pisi. Ya, lo mismo aquí podemos trabajar con possessivos, ¿no? Mi gato, tu gato, su gato, nuestro gato, ¿no? Pisija, pisima, pisipa, pisisa, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, pisija. Ahora, aquí voy a eliminar la A, ¿ya? Es elisión, pero es pisija, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Por mi gato. Por mi Por mi gato. gato. Por mi gato, ¿no? Pisij laico, por mi gato. Ahora, lo mismo para cualquiera, ¿no? Pisipa, pisip laico. ¿Qué estoy diciendo? Por su gato. Será siempre por mis gatos. Ah, no. Sí, Por sí, su sí, gato. por sus o por su Gato. gato. Por su Ah, gato verdad. en todo caso, ¿no? Exacto. Por Por sus su gatos gato, sería tercera pisi, persona. nakap, Piscina laico. laico. Por sus Ahora aquí gatos. puedo poner puni. Wow. ¿Qué estoy diciendo ahora? Siempre será por sus gatos. Siempre. Siempre. Será Por sus gatos siempre siempre. por sus gatos. Por sus Será siempre gatos por sus gatos. siempre. ¿No Por ven? sus gatos siempre. Siempre por sus gatos. Siempre por sus ¿Cómo, gatos. cómo se traduciría, Yatishiri? ¿Cuál sería el orden para traducir? Yo le traduciría por sus gatos siempre. Pero, por ejemplo, si tenemos esa frase que está en una sola palabra, yo empezaría por el wa, después por el puni. ¿Cómo sería la sugerencia? Ay, generalmente se empieza de este lado, ¿no? Y se va, se termina. Claro. ¿Ya? Y si lo hacemos así, sería, son siempre Por sus gatos. ¿no? por Ahora, sus gatos. sí, eso es solamente para tener una idea, ¿no? Ahora, cuando queremos traducir, nunca van a traducir así literal, ¿ya? Nunca van a traducir literal, sino van a agarrar todo un párrafo, toda una oración para poder traducir. Porque si traducen así palabra por palabra o sufijo por sufijo, no se va a entender al final. Tienen que entender el contexto, ¿ya? Entonces, claro. Recomendación por oración. ¿Ya? Lean la oración, entiendan y escriban. Esa sería la forma de traducir de forma correcta. Igual hay unas reglitas, ¿no? Pero para hacerlo fácil, es así, entender, porque muchas palabras no existen en castellano, ¿no? Eso ya saben, ¿no? Entonces, no van a poder traducir de forma literal en castellano. Yatichiri. ¿Sí?
en el sufijo posesivo de la tercera persona, usted hizo una elisión vocálica. ¿Esa elisión vocálica es, o tiene que ser elisión vocálica, o si yo pongo la A, no hay problema? Piscina, piscina, Laiku, Puniwa. ya. Este laiku generalmente trabaja con elisión, ¿ya? Con elisión. En la primera igual hemos eliminado, ¿no? Por ejemplo, así nos quedaría. Piscina laiku puniwa. Piscina Sí, correcto. laiku puniwa. ¿Sí? Entonces, la L más igual, ¿no? Entonces, siempre trabajan con elisión, ¿ya? Este laiku. Ah, ¿ya? va a depender del sufijo que hay que preceda entonces. Exactamente. ¿Ya? Ya, el laiku siempre va a ser con caída vocálica, anterior, ya. Anterior, correcto. ¿Ya? No lo entendí. Aquí es el ja, ¿no ve? Aquí estamos utilizando posesivos, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos este sufijo laiku, siempre esto va a trabajar con elisión. ¿Ya? Puede ser ja, puede ser ma, puede ser sa, pero todos van a trabajar así, sin la vocal. Pisinakas laiku puniwa, pisinakap laiku puniwa, pisinakaj laiku puniwa. O puede ser singular de la misma forma. Pisis laiku puniwa. El laiku manda. Pisij laiku puniwa. Sí, el laiku, correcto. ¿Ya? Olikit. Walikiu. Pisin nakaj laiku puniwa. Muy bien. Ahora sí, escriban o díctenme otra palabra raíz. Seguimos practicando. Uta. ¿Uta de nuevo? No, otro. Panca. Ya, panca. Ya. Sí. Estos sufijos posesivos funcionan con este que se llama con raíz verbal también. A ver, un ejemplo. A ver, saraña. Saraña jawa. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, trabaja. Saraña pawa, saraña mawa. Sí, funciona. Exactamente. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Walikilata. Panca. Ya ver. Panca es la palabra raíz. Ahora, en base a esto vamos a trabajar con sufijos. ¿Ya? A ver, me voy a inventar un sufijo. ¿Qué significa? ¿Será nuestro libro? Exacto, ¿no? Panca sati, este sa no es interrogativo, es el sa de nuestro. De nosotros. Nuestro. Ya, de nosotros, perfecto. Ahora, este ti, si no está así con antes, con hani, es pregunta, ¿no ve? Si va así, es directamente pregunta, ¿no ve? Pues panca sati, eso ya es nuestro libro, ¿no ve? O aquí podemos trabajar con cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puedo decir panca hati, ¿no ve? O puede decir panca nakahati, panca nakaha puniti, ¿no ve? Entonces, solamente conjugamos o utilizando la ti, hemos dicho, lo volvemos pregunta a cualquier palabra. ¿Sí? Interrogativo. Interrogativo, ¿sí? Menos pronombres interrogativos. Eso sí, sí o sí van a trabajar con el sufijo sa. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Esto, no. Con cualquier palabra o a cualquier palabra lo vuelve en pregunta. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, tata es papá, ¿verdad? Quizá. Sí. Tata Mati. Ya estoy diciendo, ¿es tu papá? Es tu papá. O puedo decir, digamos, tatati es padre, es nuestro padre, tal vez, ¿no? Entonces, el ti a cualquier palabra lo va a volver siempre en pregunta y siempre va a ir al final de esa palabra. Ya, al final, ¿no? Aquí. ¿Ya?
Por ejemplo, aquí estamos con varios sufijos igual, ¿no? Panca, naca, ja, poni, ¿no? 3 sufijos. Con este, 4 sufijos. 4. Entonces, el ti como interrogativo. ¿Está claro? ¿Se entiende? A ver. Yatichiri, Sí. acá tenemos el naka, sufijo pluralizador, el ja, sufijo posesivo, el puni, no me acuerdo, pero es siempre, y el ti es sufijo interrogativo. ¿El puni qué sufijo era, Yatichiri? Y ahorita te digo, me olvido igual. Pero es siempre, o sea. Ah, ya, definitivo es. Definitivo, ya, correcto. Muy bien. Otra palabra raíz. ¿Y cómo se puede decir, Yatichiri, los libros son? Ah, ya. Algo Panca, importante. naka. El artículo. El artículo. En castellano se conoce el artículo, los artículos, ¿no? Y cuando decimos artículo, debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el, la, los, ¿no? El, la, los, las, esos son los artículos, ¿no ven? Por ejemplo, decimos... Yatichiri, existen 2 tipos de artículo, el definido y el definido. Y ahí usted está diciendo el, la, los y falta el uno, una, unos. Ah, ya, perfecto, exacto. Uno, unas. ¿qué más? Esos, ¿no ven? Muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a ver como ejemplo esto, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, mesa, no decimos mesa en castellano, decimos la mesa, ¿no ve? Sí. Cuando decimos silla, entonces la silla, ¿no ve? Siempre utilizamos el artículo, ¿no? Artículo. O cuando decimos, a ver, con unos, ¿no? Un Unas perro. mesas, O lo que sea. ¿no? Una mesa, ¿sí? Un perro. Listo, ¿no? Así es como utilizamos el artículo en el castellano, ¿ya? Ahora, cuando hablamos en Aymara, por ejemplo, yo quiero decir la mesa, ¿no? Me dice mi estudiante, no quiero traducir esta palabra, y me han pedido la mesa, ¿no? Entonces, mesa, ¿qué es? Tijuana, ¿no? O parar, ¿no? Entonces, simplemente mantenemos en palabra raíz. ¿Sí? Palabra raíz. Sin artículo. Tijuana, parar. Ahora, si nos dice, traducime esto al castellano, entonces la mesa, ¿no ve? Utilizamos el artículo. Con esto quiero decir que en Aymara no existe el artículo, ¿ya? No existe, o sea, no hay un sufijo, algo que les reemplace como la, el, lo, no hay, ¿sí? Entonces, en Aymara se mantiene en su forma de palabra raíz, ¿ya? Pero al traducir, sí puedo agregar el artículo, porque simplemente no hay, ¿ya? Ya está claro, ¿no ve? Por ejemplo, yo diré el pan, ¿no? Tengo que traducir, entonces su traducción es ant. Listo. Diría alguien, ¿no? ¿Y cuál es el artículo, no? Simplemente no hay el artículo en el Aymara. Está implícito. Exactamente, está implícito. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, si estoy aprendiendo, no sé, alimentos en planta, será pan. Pero si estoy traduciendo, entonces será el pan. El pan. ¿Ve? Entonces, también va a depender del contexto. ¿No? Muy bien. Yatichiri, sí. Tal vez el término correcto, Yatichiri, no sería traducir, sino sería interpretar, porque cuando hablamos de idiomas, siempre hablamos de agarrar toda la oración entera para darle un sentido. Al igual que el inglés, al igual que el francés, tienen diferencias radicales con el español. Hasta donde entendemos, el español es el idioma más extenso, es el más difícil de aprender para uno que no ha nacido en el nativo castellano. Entonces, hay que interpretarlo. Y eso explicaría, pues, licenciado, cuando según hablan el de la contexto, mujer, yo creo.
No es contexto, sino es el contenido. El contenido Bueno, de Sí, la correcto. frase. tienes Ajá, razón. es el contenido de la frase. O sea, tenemos que tener cuidado Ujú. con el asunto gramatical en el asunto del español. Y yo entiendo, Yatichiri, usted está tratando de armar el asunto gramatical del Aymara, que en realidad creo que no existe todavía, Yatichiri. Así que yo le agradezco y pondero mucho, valoro mucho el trabajo que está haciendo. Esperemos que se pueda lograr algo más adelante, pero el asunto gramatical creo que todavía está medio en discusión, ¿o estoy mal, Yatichiri? Hay igual, Mm, los conscientes hasta el momento, el tema gramatical. No, no vamos a entrar al detalle a eso sería confundirlos, complicarlos, ¿no? Solamente estamos agarrando un poco los sufijos para que tengan claro, no, esta es parte, siempre es la parte complicada, ¿no? De tantos cursos que he hecho, al final cuando ya utilizan realmente los sufijos, ya no saben qué significa, ¿no? Entonces simplemente se Ujú, pone en contexto eso, ujú. nada más, ¿ya? Sí, tienes razón. Ujú. Muy bien, Yatichiri, el excelente. panca sí, sería Entonces, Tantawa la traducción o es el sería panca. interpretación. Ese sería el término. sí, a mí igual me hace sentido, Yatichiri, lo que dice el Gilata con respecto a traducir o a interpretar. Obviamente nuestra lengua siempre ha sido oral, por lo tanto es un poquito complicado, pero existen investigaciones al respecto, como usted nombra a Marta Harman, a Juan de Dios Yapita, a Ignacio Apaza, a, a familiar suyo, al doctor Pairumani también, varios en realidad en diferentes países de que se habla la lengua aymara. Entonces estamos construyendo, yo creo, y súper bueno su aporte. De todas maneras es bien reconocido, Yatichiri. Sí, Muy bien, Yatichiri, gracias. realmente. Hablando de aportes, alguien estaba pidiendo este diccionario ayer en el grupo, ¿no? Ya he conseguido. Gracias, Yatichiri. Gracias. Y Gracias. ahora, Les voy a compartir ya en un momento. Por ejemplo, eso, hablando un poco de idiomas, esto ayer estaba revisando en la noche y me parece interesante. Por ejemplo, el marco general, les voy a mostrar. Wow. Silabario cana en escritura puquina, ¿no? Ahora, doctor Laime utiliza los, ¿cómo se llama esto? Hiragamas Oh, japonés. oh my God, oh my God. Es, Entonces, ¿por qué lo utiliza el japonés? Tomando en cuenta que el aymara, el puquina eran lenguas orales, nada más, ¿no? Se hablaba y no tenía una escritura propia, ¿sí? No tenía una escritura propia. Ahora, aquí les voy a mostrar igual el diccionario como tal, ¿no? Las palabras van a ver. Ese es el diccionario. Esto es puquina castellano, ¿sí? Uy, Ahora, castellano puquino. La segunda parte es castellano puquino. Ahí está. Ahora es castellano puquina, ¿no? Ahora, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Estamos utilizando el origama japonés, ¿ya? japonés, sí. Ahora, en Parece, algún parece momento, letras chinas. sí, y los escritura chinos nos creen pues suyos, les cuento. Cuando, en serio, fuera de broma, cuando yo he ido allá, ya, ellos dicen que nosotros somos parte de ellos, que ellos han venido pues antes. Entonces nos consideran como si fuéramos parte de ellos, les cuento. O Así sea, al nomás, mundo aymara. así mis alumnos, sí. Ya, seguros que somos parte de ellos, que tenemos de ellos en nosotros, así te dice. Y ahorita en las letras, digamos, no, claro, se parecen más a los, no de los chinos, ¿no? De, mira, en serio. Y ahí a Tichiri, Sí, adelante. hay que considerar que el Aymara tiene un formato multidimensional, en cambio el castellano está en el unidimensional. El japonés ingresa esa multidimensionalidad. Nosotros manejamos una estructura muy compleja dentro del Aymara, porque tienes que pensar en Aymara, tienes que sentir en Aymara. No es lo mismo desde el castellano tratar de intuir lo que es un Aymara.
Ahora, si quieren adentrarse un poquito más, necesitan leer a Emeterio Villamil de Sada en la lengua de Adán. Ahí van a comprender y van a refutar lo que ustedes acaban de decir, ¿no? El aymara más bien es la lengua madre que ha dado lugar a muchas otras lenguas, ¿no? Ajá, sí. Pero esos son procesos de investigación. Nuestros abuelos, nuestras abuelas lo que hacían eran trazos. El sonido tenía poder, ¿no? El aymara tiene poder como tal, pero no van a hacer ningún poder cuando estás intentando traducir de algo muy simple, muy sencillo, desde el castellano tratar de traducir la estructura gramatical del castellano, tratar de encerrar algo muy grande, es difícil. No es como querer meter en tu cartera un quintal de arroz, una sacada esa de papa. No se puede. Entonces lo que más bien se tiene que hacer es al revés. Comenzar a pensar como aymara, sentir como aymara, hablar como aymara. Entonces, por eso los ingleses dicen, tienes que hablar, escribir, pensar al ritmo y la velocidad del inglés. Claro. Así es el Tichiri. Ya. Bien, excelente Ya, aporte. ya. ¿Sí? Aymara, Bien, bien Aymara, dicho, Aymara. bien dicho, compañero. Un poco. Sí, yo también estoy de acuerdo. Muy bien, excelente. No, ¿Podría es dejar en el grupo el nombre del texto, el Gilata, por favor? Sería interesante leerlo. Teófilo Laime Jacopa. Jaime. No, el otro, el que habló el Gilata. Es de Emeterio Villamil de Sada, la lengua de Adán. ¿Cómo se llama? La lengua legal, ya. Emeterio Villamil de Sada, la lengua de Adán. La lengua de Adán es. Correcto. La lengua de Adán. Y eso es lo que les compartía también yo, el libro de Copacabana de los Incas. Sí. Igual habla, es de Vizcarra, ¿no? Claro, Vizcarra machicado. Sí, sí, pero sí. les va a confundir porque habla de la profunda espiritualidad de los pueblos de la Via Yala. Es muy confuso para quien no está listo ni predispuesto a poder salir de un sistema que es cerrado a un sistema que es abierto. Entonces es muy peligroso, ¿no? Porque te va a demostrar de que en la Via Yala los pueblos eran muy espirituales, ¿no? De un amplio conocimiento de muchas leyes físicas, químicas y naturales, ¿no? Entonces, está bien para lectura, para que te satisfaga la curiosidad, pero si quieres realmente ingresar en el proceso de investigación, allá tienes que recorrer y transitar muchos otros caminos. Allá. ¿Y cuál es su nombre, Gilata? Yatichiri. Sí, Copacabana de los Incas, Humberto Vizcarra Machicado. No, ese es el su libro. nombre, el suyo. Luis Machicado. Luis Machicado, gracias. Yatichiri. Sí. Ahora, yo pienso que cuando vamos a leer un libro, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que el contexto en el que se ha escrito el libro implica pues la posición personal del autor. O sea, no podemos asumir la escritura de un fulano y hacerlo propio, digamos, y generalizarlo totalmente. A menos que sea un libro 100% científico, aún esos tienen una tendencia. Claro. Entonces hay que tener un poco de cuidado en discernir el contenido de un determinado texto, de un determinado autor. Yo pienso que usted ha sido muy inteligente al tomar un autor, otro autor, y sacar una postura. En el asunto gramatical, el aymara, hasta donde yo entiendo, no sé qué tan ignorante soy en ese tema, pero hasta donde yo sé, la construcción gramatical todavía está en proceso. No hay una gramática definida. No tenemos una RAE, por ejemplo, que defina esto va a ser así y así tiene que ser. El español tiene su Real Academia Española y ese es el que define. Lo mismo sucede con el inglés, lo mismo sucede con el francés, que son lenguas un tanto más comerciales, digamos. Pero en el mundo entero tenemos un montón de lenguas, de idiomas, de las cuales no hay una gramática construida, establecida todavía, y entre ellos está el aymara. Y yo creo que hay que manejar el contexto, porque si vamos a inmiscuirnos que la Via Yala, que esto, que el otro, lo que le decía yo la anterior vez, vamos a aparecer escarbando un pasado en un contexto muy diferente al que vivimos, en el que mucha gente ha sido esclavizada, ha sido maltratada,
y vamos a amargar nuestra vida y vamos a tener una relación nada cordial con la sociedad porque vamos a vivir enojados, renegados, lo que Sí, se ha eso es dado verdad. en la actualidad, lamentablemente, y creo que esa no es la idea. La idea es que tenemos que hacer florecer el Aymara, pero tenemos que alejarle de los resentimientos, de las otras cosas, para que tenga un nuevo sentido, para que tenga un nuevo enfoque. Ese es el criterio personal que yo tengo. Hemos leído algunos de esos textos también, pero todos los libros, absolutamente todos, tienen una tendencia, tienen una postura y defienden algo y apuntan a algo. Entonces, tengamos un poco de discernimiento, Sabiduría. y el término, sí, para ver cuál es cuál. Y si hay algo que nos lleva al resentimiento, al enojo, trataremos de alejarnos de esa posición, pero no vamos a mezclar el idioma, que por cierto, no va a eso, Sentimientos. para poder definir, digamos, una postura y decir, el Aymara es renegado, el Aymara es gritón, el Aymara es esto. No me parece correcto. El Aymara es un idioma, es la expresión de una cultura, y así lo tenemos que tener. Ahora, los resentimientos personales y posturas que haya de los autores, creo que eso lo tenemos que distanciar un poco de esta situación. Gracias, Yatichiri. Yatichiri, Sí, si me permite, completando al Gilata que nos acaba de anteceder, tiene mucha razón. Si nos agarramos de la historia reciente de apenas 500 años o de 250 años de la fundación, obviamente van a sentir dolores. Pero Aymara no es Aymara como tal, se traduce como Hayamara Aru. Usted lo dijo a inicios, ¿no? Es la lengua de los tiempos muy arcanos. Entonces, necesitamos retornar al origen. Eso no significa retornar 250 años o 500 años. Hablan los investigadores que en la traducción de la iconografía tihuanacota se habla de 40.000 años atrás. Es decir, toda una larga historia, ¿no? Que está descrita simplemente a través de iconografía. correcto, muy bien, muy excelente. Tenemos que ver, digamos, que realmente esta lengua es pues lo que yo, por ejemplo, el amor que tengo a esta es porque viene de mi abuela, ¿no es cierto? Entonces, son nuestras raíces y quiero que mis nietos también lleven eso, ¿no? Amor porque es parte nuestra, ¿no? No importa que pase o no pase, pero yo quiero que eso viva. Y por eso trato de aprenderla, digamos. Tal vez no soy perfecta, pero esta misma lengua que mi abuela me ha enseñado, que no me acuerdo, que bueno, era en cierta forma en los tiempos en los que yo estaba difícil, porque por ejemplo, para mí era difícil poder conseguir a alguien que quiera hablar conmigo, ¿no? Mi misma abuela me hablaba, si hablaba mal, ya no me hablaba mal, ¿no ve? Mientras que yo quiero que mis nietos a toda costa aprendan. Pero bueno, esta lengua, en esa forma, digamos, de pensar en Aymara, porque a veces yo no sé o no me animo a hablar, o cosas, pero puedo entender. Hay un pensamiento, digamos, ahí cuando hablan de la gramática y todo, que me ha permitido poder aprender otros idiomas, así, con una facilidad, por ejemplo, como el alemán, ¿ya? De pensar, o sea, es una forma de estructurar dentro de mi pensamiento. Tal vez no lo puedo explicar, ¿no? Así en reglas gramaticales ni nada, pero en los sentidos, digamos, porque es una forma, ¿no? De cómo se expresa o de cómo se maneja el idioma mismo, ya que ya está dentro de mí. Y bueno, sobre todo respetar y amar lo que tenemos, ¿no? Para seguir adelante y dar a nuestros niños, a los que vienen, ¿no? Para que siga viva, pero con amor y mucho respeto. Pero no así como dicen, ¿no? Con resentimiento, no, sino más bien amando lo que tenemos, porque siempre creo que en el fondo no amamos a veces, y no respetamos lo que tenemos, digamos, ¿no? Como tantas bendiciones que tenemos, que Dios nos ha dado, manda a este lugar. Realmente somos un pueblo bendecido. Dejemos tocar, por favor. Muy bien. Continúen con la clase, por favor. Por favor, profe, no tome la clase.
Eduarda dice, deberíamos de hacer un club de lectura, de debate. Sí, sí, por favor. Sí, Excelente. estoy de acuerdo. Esa es Sí, la idea. nos hace crecer todos estos debates. Sí, Es parte de la Ahora, lectura, de lo que estamos este curso aprendiendo vamos a también. terminar en febrero, ¿no? Exactamente, vamos a terminar el viernes 13 de febrero, ¿no? Vamos a terminar ya el curso. A partir de eso no nos vamos a quedar ahí, no se va a cerrar el grupo, no, sino más bien podríamos reencauzar el grupo para seguir debatiendo, ¿sí? Tal vez aprendiendo más, ¿no? O sea, con debate, Sí, profe. para- eso vamos a hacer, ¿ya? Profe. Entonces, Ya, este profe. club vamos a fortalecer, lo vamos a volver más grande. Y hay una página que tengo creado, ¿no? No me falta tiempo para publicar todas las cosas. Si quieren, publican ahí todos los contenidos con su nombre, todo, ¿no? De tal forma que se pueda difundir, se pueda conocer todo, ¿ya? Entonces vamos a planificar esa parte. Muy bien, Pacalco, algo, ¿ya? Muy bien. Chiri, una preguntita. ¿Hay Sí. algún trabajo que hay que hacer? El lunes no pude No, pude solamente ingresar con a 3 clase. trabajos hasta ahora, no tenemos más trabajos, ¿ya? Profe, Ya, los Chiri. trabajos, No ha ¿cuándo habido los nada, realizan? son los anteriores, nada más. Y a Tichiri, buenos días. ¿Podrías repetir los trabajos, por favor? Ya, el primer trabajo es una conversación, ¿verdad? Diálogo. Diálogo libre de todo lo que hemos avanzado, ¿sí? Segundo trabajo es de Los verbos. Conjugación. verbo. Conjugaciones, ¿no? Sí. Conjugación. Y el tercero es Tercero. dos trabajos. El segundo era los verbos, profe. Dos nomás Primero tenemos. era el diálogo. Dos nomás, Luego eran los conjugación. verbos. Diálogo Luego y eran las conjugación verbal. conjugaciones. Uno es diálogo y dos son verbos, nada más es. Conjugación de verbos. No, son 3. Es un diálogo y 2 tareas de los verbos. Son 3 tareas. Eso es, profe, eso es. Ya, reviso y les paso exactamente, ¿ya? Estén atentos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ya. Muy bien. Ahora sí, tu Profe, cuenta. el Chayito, diccionario ya. nos van a compartir, profe, por Word. Sí. ¿Cuál? El diccionario. El diccionario Puquina. Ah, en PDF está. Sí, ahora les voy a compartir. Para que tengan como Por favor, profe. lectura obligatoria. Para Por favor, porque de verdad me va a servir mucho a mí. Ya, muy bien. Taqueño, como Haylin Tañani. Maya Kimsa. Jupa Colila. Punigua, Jupa, Habib